Buenos días, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar sobre la eutanasia. Para comenzar a entender el tema tenemos que saber el significado sobre lo que es la eutanasia. Su significado en griego quiere decir buena muerte, o a esto se le puede conocer como un suicidio asistido. Sin embargo, durante numerosas décadas, países alrededor del mundo han vivido un debate encendido sobre las bondades o prejuicios que puede llegar a causar esto. En esto se puede ver involucrado cuestiones religiosas, éticas, científicas y legales que pueden ayudar a que no se dé la legalización en cualquier país. Luego de numerosos debates a llegar a tener sobre una muerte digna, solamente algunos países han legalizado lo que es la eutanasia. Estos son Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia, y actualmente España. Entonces, en esta videoconferencia nosotros vamos a hablar sobre las posturas que tenemos sobre la eutanasia y lo que en nuestro país dice el Código Ético Médico. Entonces, quiero comenzar sobre qué opinan ustedes directamente de la eutanasia. Pues en mi caso es algo, es un tema bastante controvertido, ¿no? Pero en mi opinión, no sé, me inclino más al sentimentalismo, como ustedes quieran. También dentro de mí hay esa situación de aspectos encontrados o de situación en la que yo puedo decir, si mi paciente, si mi familiar no está sufriendo, en mi caso, como un familiar no está sufriendo, y yo puedo tenerlo con vida por amor, o sea, por tenerlo, pues es difícil dejar ir, ¿no? Pero luego vienes y te pones a pensar, lo amo, pero es vida lo que él tiene, o sea, eso es vivir, o sea, tú estás feliz porque lo tienes con vida, aunque él esté tendido en una cama, pero él está bien como está, o sea, la persona que está en esa cama está viviendo, está feliz. Entonces es bastante contradictorio, pero sí soy del punto de vista de que no tenemos la potestad de quitar la vida. Gracias, Giselle. ¿Y las demás qué opinan sobre ese punto? Bueno, pues en este caso comparto parte de la opinión de la compañera Isel y siento que uno como familiar se le hace muy difícil el hecho de que un doctor venga y le diga que el familiar ya está en un estado muy crítico y que habría que dejarlo ir, pero siento que sería una forma de también saber que va a estar mejor si no está sufriendo, si no está, por decirlo así, aguantando ese dolor que ha de ser muy difícil para el paciente estar con ese sufrimiento. Entonces, siento que si me llegara a pasar en un caso con un familiar y me dieran la opción a realizar la eutanasia, creo que tendría que pensarlo, pero mayormente creo que mi respuesta fuera que sí la practicaran, porque siento que también sería un acto de compasión y de amor hacia el familiar. Entonces, tendría que pensarlo antes, pero sí lo haría. Bueno, en mi opinión, sí es un tema bastante delicado y controversial, como lo decía la compañera Giselle. Y cuando estaba investigando sobre el tema y viendo como criterios en contra y a favor, se me hizo bastante interesante que últimamente se ha acuñado un término, distanasia, que prácticamente es lo contrario, ¿verdad? La distanasia es como un tratamiento terapéutico que lo que hace, que lo que se toma en cuenta es que prácticamente se le brinda atención al paciente, pero sigue en agonía, sigue en sufrimiento, etcétera, ¿verdad?
Entonces, en mi opinión personal, yo me inclinaría más al hecho de que no se practique la eutanasia de algún familiar o algún paciente, porque considero que va en contra de lo que es la práctica o el rol del médico, ¿verdad? De brindar tratamiento, acompañar al paciente, brindar un diagnóstico y en el caso de que sea una enfermedad terminal, pues como decía, estar ahí, brindar el tratamiento y la mejor atención sanitaria que se pueda dar. Y pues sí, en mi opinión no sería lo éticamente correcto. Desde mi punto de vista, si hablamos éticamente y basándonos en el Código de Honduras, sí, debemos prohibir la eutanasia a toda cosa porque nuestro deber como médico es defender la vida del paciente. Pero desde mi punto de vista personal, para mí sí debería legalizarse en cierto punto porque el ser humano tiene derecho a la vida, pero eso no la vuelve una obligación. Entonces aquí es cuando va la autonomía del ser humano. El ser humano tiene derecho a la vida y tiene que decidir sobre los eventos que sean buenos y placenteros para que se lleve a cabo la misma. Entonces debería de ir directamente de decisión de la persona o de los familiares en cada caso que la persona no esté en la voluntad de decidir. Entonces aquí es cuando se ven involucrados los valores. Si el dolor y la muerte son dos eventos que van a suceder a lo largo de la vida de un humano, ¿qué obstáculos pueden causar la contradicción de la eutanasia en este caso? Le cedemos la palabra a quien desea tomarla. La pregunta fue, ¿qué obstáculos? Ok, nosotros sabemos que el dolor y la muerte son dos cosas que siempre van a suceder en la vida del ser humano. Entonces esto podría llegar a ser un obstáculo en el momento de decidir sobre la eutanasia. Yo creo que en principio hablaste sobre la libertad que tenía la persona de elegir, ¿sí? También mencionaste los valores. Yo creo que mayormente creo que está eso, ¿verdad? El hecho de tener la potestad de elegir en cuanto a los familiares y la persona está médicamente determinada que no puede elegir por sí sola, entonces le toca a los familiares. Entonces, ¿qué obstáculos tiene en este caso elegir lo que es la eutanasia como una solución? Está el aspecto, ¿verdad?, de los valores, o sea, los valores con los que están formados o los valores que de alguna forma tienen arraigados lo que son los familiares. Como te dije antes, es muy difícil dejar ir a un ser querido. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Existe esa contrariedad, ¿sí? Si ser egoísta o puede sonar egoísta, dejarlo seguir viviendo a la persona de la forma en la que está o dejarlo ir. Entonces entra esa contrariedad, entra ese autoritarismo dentro de la familia. Como médico, según el Código Ético de Honduras, tú no puedes elegir, ¿sí?, sino los familiares, porque como médico es brindar la atención médica. Entonces ese obstáculo está los valores y la decisión que le pertenece solamente a la familia en caso de que el paciente pues no pueda hacerlo por sí solo. Desde mi punto de vista, el obstáculo está en eso, en la libertad de elegir y también las leyes que lo avalan dentro del país en el que se encuentre, en este caso, pues el nuestro. Gracias, Giselle. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista sobre esto? Bueno, entonces con esto podríamos pensar que el hombre puede renunciar a su dolor y agonía en particular o debería seguir con el mismo. Siento que para este caso, esta pregunta, que
En países donde es legal, claramente aquí en Honduras no lo es, pero en países que sí, el paciente antes de entrar a alguna situación de tratamiento o de alguna cirugía donde pueden haber efectos secundarios muy graves, el paciente firma, por decirlo así, un documento donde dice que después de una cierta cantidad de días ya no va a ser asistido por ningún tipo de aparato. Y siento que está en su poder de elegir, como lo decían anteriormente. Y siento que es una buena forma de saber lo que podría llegar a suceder y no dejarle ya la carga de esta decisión a los familiares. Sí, yo también comparto esa opinión. Creo que además del hecho de que es una decisión demasiado difícil para algún familiar o el paciente por sí mismo, también considero que en cuanto a la práctica médica, esto sería eh, contradictorio, y uno de los puntos que sería importante mencionar es que con la eutanasia, el hecho de invertir en recursos, en investigación, en demás puntos que podrían ayudar a encontrar en un futuro un tratamiento, una cura o algo que podría mejorar la condición física del paciente, con la eutanasia eso prácticamente se disminuye, porque ya no habría ese estímulo, por decirlo así, de encontrar alguna opción que podría mejorar la condición del paciente. Pero si nosotros estamos en total contrariedad con lo que es la eutanasia, nosotros podríamos llegar a decir que el dolor viene a ser algo positivo para la vida humana. Pues es que ahí está el detalle. Nosotros quiénes. Tú como paciente que estás en etapa terminal o los familiares o el médico estando en un país que está libre o que es legal la eutanasia. O sea, me refiero a esto. El dolor, quien lo siente es el paciente, ¿no? Y está en una etapa terminal que de alguna forma solo está vivo por los aparatos que le están dando función a su cuerpo, que están ejerciendo la función de su cuerpo, ¿no? Los órganos y todo eso. Entonces, ¿qué sucede? El dolor puede que de alguna forma sea menguado por medicamentos o disminuya, pero llega un punto, porque he conocido pacientes que llega a un punto en el que el medicamento o la morfina o lo que le den, pues no les calma eso. Y eso no es vida. Entonces, si es egoísta de alguna forma, no sé si me contradigo con las cosas que estoy mencionando a veces, pero es que la eutanasia es así, son sentimientos encontrados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si es egoísta de uno como familia, como lo dije antes, querer tener a alguien vivo solo porque lo amamos, pero no consideramos que ese mismo amor puede dejarlo ir. Entonces ese es el detalle. No vemos más allá. El dolor es parte de la vida, sí, pero ¿es justo que una persona viva solo por medio del dolor? Esa es mi pregunta. ¿Es justo eso? Ahí está como dice la compañera, lo contradictorio en este tema. Y siento que refiriéndonos al dolor, no solamente sufre el paciente en cama, sino también los familiares al ver el estado de nuestro paciente, ver que no puede reaccionar tal vez, o que no puede decirnos algo mientras nosotros estamos ahí con ellos. Siento que el dolor es parte de toda la familia del paciente, y incluyendo al paciente todo lo que sufre. Creo que el dolor es parte de todo este proceso que es muy complicado, la verdad, y es una muy difícil decisión para todos. Ok, en tu opinión,
Hablemos sobre nuestro país. ¿Debería mantenerse prohibida o debería permitirse? Es que, a ver, mi opinión. Desde mi punto de vista, si se permite o no, ten en cuenta esto. Digamos que se permite, que la ley lo permite. Quien debería de tomar la decisión en todo caso es o el paciente porque tiene autonomía, ¿no? Si el paciente pues no está en condiciones, serían los familiares más cercanos, su madre, su esposa o quien sea que la ley lo amerite. Entonces, tienen autonomía de decidir. Si es legal y a la larga los familiares no deciden desconectarlo, quieren mantenerlo con vida, el paciente sigue con vida. Entonces, desde mi punto de vista, que estoy en contra de la eutanasia, aunque digan lo que digan, no sé, siento que el único, ¿verdad?, que decide, o que debería decidir, es Dios cuando se va una persona, porque la verdad creo que no tenemos esa potestad. No creamos el mundo, lo creó Él, y de alguna forma, pues las cosas se van dando. Los que creemos en Dios, claro está, pero terminar con una vida para mí es bastante difícil, al menos en mi conciencia quedaría, ¿no? Eso de haberle quitado la vida a alguien, ya hubiese sido por X o por Y razón, pero se la quitamos, decidimos hacerlo. Entonces, que si se hace legal, dentro de mi punto de vista, no sé, para mí no cambiaría nada como persona individual, pero como sociedad, no sé lo que pensarían los demás. Hay personas que sí, que quieren morir, que tienen una enfermedad terminal y lo quieren hacer. Lastimosamente en el país no es legal. Entonces ellos sí lo quisieran, porque ellos sí quisieran dejar de existir. En mi opinión, en cuanto a si se debería legalizar en nuestro país, yo tomo en cuenta el hecho de que vivimos en un país donde no se le da el cuidado, por decirlo así, a los vulnerables, el cuidado adecuado a las personas vulnerables, enfermas, a los adultos mayores. Entonces, yo me pongo a pensar que en el caso hipotético de que se legalizara, ¿qué garantizaría que el Estado no lo vería como una manera de invertir menos en investigación médica, en recursos para brindar tratamiento adecuado, etcétera? Y no lo, no lo vería como una manera de ahorrar. Sé que suena cruel y frío, pero es que vivimos en un país donde esa es la situación actual. Entonces, yo creo que esa sería como la forma en la que podríamos garantizar de que eso no pase es con la prohibición de esta práctica. Estoy de acuerdo contigo en esa parte. Solamente que estamos hablando de enfermedades terminales, de pacientes que tienen de alguna forma etapa terminal, ya sea enfermedad o por un accidente o por lo que lo haya ocasionado. Estamos en un país corrupto de por sí y puede existir la posibilidad que acaba de mencionar Gabriela, porque lo es, ¿no? O sea, aprovecharse de la situación de que la eutanasia es legal para de alguna forma, pues deshacerse de las personas que de alguna forma a ellos les genera gasto que no lo hacen porque ni siquiera los atienden. Entonces, en ese aspecto, te secundo. En esta parte, yo estando a favor de la eutanasia y con la pregunta de la compañera, en este caso estoy de acuerdo con mis dos compañeras, porque siento que nuestro país no está lo debidamente educado para legalizar la eutanasia. Antes de hacerlo, se debería educar antes a la población sobre lo que es, cuáles son, por ejemplo, sus fases o todo lo que implica la eutanasia antes de poder legalizarla, porque siento que no leemos y no estudiamos lo suficiente como para tomar una decisión correcta. Entonces, en este caso, siento que en Honduras no estaría muy bien legalizarla, a menos que se eduque antes.
Luego de eso sí, ya se podría hacer, pero creo que quedó muy largo de tiempo. Bueno, entonces, pero si se llegara a legalizar en algún punto, que faltaría demasiado, nosotros tendríamos que desarrollar demasiado nuestro sistema de salud, tendríamos que cambiar el código ético médico desde el capítulo 12, donde el capítulo 12 que habla que el médico debe tratar a toda costa y velar por la vida del paciente. El capítulo... Perdón, sigue. El capítulo 12 dice el médico ante el paciente crítico y el paciente en un estado terminal. Hablemos sobre el artículo 73. El médico nunca provocará intencionalmente la muerte de un paciente por propia decisión, ni cuando el paciente o sus allegados lo soliciten, por cualquier otra exigencia, pues la eutanasia es contraria a la ética médica. Bueno, pues ahí está especificando. O sea, por ahora no es legal y existen artículos que lo especifican, ¿no? Que el médico, aunque el paciente esté de alguna forma en etapa terminal o que tenga una enfermedad incurable, pues el médico debe continuar brindándole atención integral hasta el final. Pero también menciona que evitará emprender, ¿verdad?, o continuar acciones terapéuticas sin expectativas de recuperación. O sea, que le estará brindando apoyo sanitario, más no de alguna forma le indicará algunas terapias o otro tipo de tratamiento cuando sabe que van a ser inútiles dentro del caso del mismo, ¿no? Entonces, ahí vendría, si se legalizara, vendría, como dijo Ivette, o sea, no solamente es de decir hay que legalizar, es desde un estudio. Entonces, imagínense hasta eso, porque se cambiaría hasta el código ético, se reformaría hasta el código ético en ese aspecto. Y siento que al momento de la compañera preguntar de que si se cambiara, aquí entraría como nuestra constante evolución y cambio del ser humano, ya que antes de legalizarlo se tendría que aprender mucho sobre esto y ya sabiendo que las personas tomarían decisiones correctas, se podría hacer una reforma del código médico y sería nuestro constante cambio y evolución como lo habíamos visto en temas anteriores de la clase de ética médica. Sí, yo también considero que en caso de que se llegase a legalizar la eutanasia y se reforme el código médico, entonces también tendríamos que tomar en cuenta el punto de que tendría que ser una opción extrema o una última opción donde previamente se le brinde al paciente atención psicológica, por ejemplo, porque muchas veces ese deseo de no seguir con la vida puede deberse a una depresión, por ejemplo. Entonces, creo que primero deberían tomarse en cuenta las demás opciones o alternativas que se encuentran disponibles para la persona y luego ya tomar una decisión en caso de que no dé resultado. Hablando sobre el Código Ético Médico en Honduras, otro artículo muy importante es el que habla sobre la supervivencia artificial en caso de que un paciente esté conectado a algún tipo de maquinaria. En este caso, si el médico decide actualmente que ya no hay como más remedio, por así decirlo, a la vida del paciente, se lleva a cabo un análisis donde se ve involucrado la institución en el que está el paciente y la bioética del mismo hospital. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? En este caso sí se le puede dar fin a la vida de un ser humano mediante la eutanasia. Bueno, cuando hablas de que está inmiscuido lo que es tanto el médico como la institución médica como tal,
Yo creo que, bueno, el comité bioético, ¿verdad? En este caso, al analizar cada caso en función del problema o de los criterios de alguna forma científicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dependiendo del estudio de cada caso, en una enfermedad, por ejemplo, cáncer, pongamos terminal o en etapa terminal que está sufriendo mucho la persona, o un accidente de tráfico y que según el comité los estudios del caso dieron o arrojaron resultados desfavorables. Entonces, desde ese punto de vista, se debe de analizar, ¿no? La situación, se debe analizar la situación y de alguna forma garantizar, ¿verdad? La resolución del caso de acuerdo a la ley. Eso es lo único que te puedo decir respecto a eso. De acuerdo a la ley, tienen que basarse en la ley. No es que porque éticamente o según el comité la situación se salió de control y ya no se puede hacer nada por el paciente, ellos van a tomar la decisión de desconectarle. Entonces, eso va en contra de la ley si no está legal, y si es legal, pues el caso ya lo llevarán a juicio si los familiares no quieren desconectarlo, ¿no? Es una situación bastante difícil desde mi punto de vista. Sí, igual en mi opinión sería lo mismo porque no se puede tomar, es un caso bien delicado y no se puede tomar a la ligera una decisión de esa magnitud. Entonces sí tendría que evaluarse bien el caso, tendría que verse, como les decía, si no existe alguna otra alternativa y si ya se hizo todo lo que se pudo y sobre todo como si es legal o no, o sea, si la ley lo permite o no y si se ha hecho una evaluación del caso. Hay un caso muy famoso, fue un hombre en Australia, su nombre fue Bob Dylan. Él tenía cáncer de próstata y él dijo él fue la primera persona en usar la legislación cuando se legalizó la eutanasia en Australia. Entonces él dijo de que si nosotros no queremos hacer uso de la eutanasia, no lo hagamos, pero no le podemos quitarle el derecho a él sobre decidir cuándo morir. Entonces, si él la quiere usar, él la podía usar. ¿Qué opinan sobre eso? La autonomía. Sí, el poder de elegir. Entonces volvemos a lo mismo. Si estamos buscando obstáculos dentro para lo que es la eutanasia, pues la autonomía de quien quiere morir y de quien no, de quien puede decidir y de quien no. Siento que su frase está muy correcta, porque pues cada quien puede elegir lo que sí y lo que no. Cada quien está conforme con lo que piensa, con lo que siente, y si una persona no quiere hacerlo, pues no lo hará, y quien sí, claramente está que lo podrá realizar. Entonces, en conclusión, desde mi punto de vista, como alguien que está a favor de la eutanasia, yo digo que es algo que se puede utilizar para terminar el dolor de una persona en un estado terminal. Pero desde el punto de vista que vivimos en Honduras, tenemos que sensibilizar a las personas sobre lo que es la muerte y cómo sería un suicidio asistido para poder crear un desarrollo en nosotros principalmente. La verdad, sí, muy de acuerdo con su opinión. Yo también, siendo una persona a favor de la eutanasia, siento que antes se debe educar muy bien a la población antes de poder tomar una decisión de si se legaliza o no. Bueno, yo sigo con mi postura y en cuanto a lo de elegir, ya es de cada quien, ¿no? Por eso tenemos esa autonomía, somos libres de elegir. Entonces, desde mi punto de vista, es quien quiera pues, y si puede y está dentro de los parámetros legales del país, que lo haga. Y quien
no, pues que siga luchando. Correcto, igual yo opino eso. Yo, teniendo mi postura en contra de la eutanasia, considero que si en algún momento llega a legalizarse en nuestro país, primero se tiene que hacer mucho trabajo para concientizar a la población, para asegurarnos de que nuestro sistema sanitario se encuentre óptimo para algo así y que, como digo, se tome en cuenta el hecho de que siempre tenemos que velar por los vulnerables, por los adultos mayores, por los que se encuentran en enfermedades sin cura, enfermedades terminales. Y pues eso, prácticamente que antes que nada tenemos que tomar en cuenta todas las demás alternativas y opciones y pues si está dentro de los parámetros legales del país, como decía la compañera Isel, pues cada quien tendría derecho a escoger. Bueno, yo creo que hemos dado nuestro punto de vista en lo que es, ¿verdad? Lo que es la eutanasia. La elegimos porque justamente es un tema bastante controvertido, ¿verdad? Y, y difícil. Eh, Elegimos un caso, como existen muchos más, ¿verdad? Y en este caso, pues los familiares decidieron hablarlo en familia, las personas decidieron hablarlo en familia y de alguna forma tomar ellos la decisión, ¿verdad? En el caso, pues el médico les da la opción, solo se las está dando como médico, como su médico y les está explicando la situación en la que está el paciente y la elección pues es de de los familiares. Dentro del código ético de Honduras ya sabemos, ¿verdad? Que la solución pues sería que el médico le seguiría brindando atención sanitaria hasta que éste lo amerite, pues la eutanasia no está legal en nuestro país. Bueno, creo que vamos a ir dando los nombres de cada una, de quién hizo cada cosa en el caso. Eh, Isela Aguilar, yo hice el papel de madre. Mi nombre es Yvette Guillén y yo hago el papel de hija en el podcast. Yo soy Fernanda Sierra y yo hago el papel de la narradora en el podcast. Mi nombre es Gabriela Coello, interpreté el papel de doctor y de hermana.